Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Les saluda en esta noche, como siempre, su hermano y servidor Octavio Mota Bretón, del Centro Mariano Evangelizador y de Reparación en la ciudad de Veracruz. Pues nos da mucho gusto poder estar nuevamente unidos por este medio. Y pues ahora estamos iniciando el mes de mayo, y es un mes que la Iglesia desde siglos ha consagrado a nuestra Madre Santísima. Está dedicado a María, es el mes de María, el mes de mayo, y la Iglesia lo dedica especialmente a proclamarle ese amor, esa devoción, por medio del rezo del rosario y el ofrecimiento de flores. Esta hermosísima tradición, esta hermosísima actividad mediante la cual los hijos de la Iglesia, y especialmente a los niños, todos recordamos cuando éramos niños que fuimos llevados a ofrecer flores a María y cantarle muy hermosamente, le llevamos este signo de nuestro amor, este signo de nuestra devoción, este signo de nuestra consagración a ella, de nuestro reconocimiento del papel que Dios le dio en la historia de la salvación a María Santísima. Entonces vamos a dedicarlo y a hablar precisamente sobre la alabanza a María, porque todos nosotros como cristianos católicos, todos los bautizados, debemos no solamente de reconocer a María, sino debemos alabar también a María. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros la conozcamos, la reconozcamos como nuestra madre, como la madre de Dios, a la que Dios llenó de privilegios, de gracias, y que la alabemos, que alabemos a Dios por todo lo que hizo en ella y por su persona misma, por haberle dicho ese sí y haberse unido de esa manera mediante su disposición total a la voluntad del Señor, unirse a la obra salvífica, cooperar de esa manera en la obra salvífica que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Con su sí, Jesucristo se pudo hacer carne en su vientre y venir a salvarnos. Esa fue la misión que ella tuvo, de tal modo que ella cooperó de una manera especialísima en la redención de todos nosotros, y por eso la alabamos, le bendecimos, le damos gracias, y de manera especial en este mes de mayo le cantamos, le hacemos ese tributo sencillo pero hermoso de amor genuino de hijos a una madre, el ofrecimiento de flores. Y no debemos dejar que dejen de sonar en las iglesias ese hermosísimo canto de venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. Venimos a ofrecerte las flores de este suelo, son todo amor y anhelo. Señora, tú lo ves, Señora, tú lo ves. Venid y vamos todos
con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. También te presentamos, cual más preciados dones, rendidos corazones, que tú ya los posees, que tú ya los posees. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. Qué hermoso canto, ¿verdad? Que desde niños aprendimos a cantarle en nuestras parroquias a nuestra Madre Santísima y que no debemos dejar de cantar y realizar ese ofrecimiento de flores todos los meses de mayo, en todas las parroquias, en todas las capillas, en todas las iglesias. Mamás, lleven a sus niños, porque ahí depende de las mamás. Los niños no pueden ir solos. Mamás, lleven a sus niños. No importa que estén chiquitos. Algunas mamás dicen, es que mi hijo nada más va a dar lata, nada más va a jugar y a correr. Qué bueno que juegue en el templo, que corra en el templo, pero que vaya a la casa de Dios. Porque yo he escuchado a muchas mamás que por un escrúpulo de que no es que mi hijo va a dar guerra, mi hijo va a dar lata, no lo llevan. Y es Satanás el que promueve eso, el que hace que los niños se inquieten y el que hace que las mamás tengan ese escrúpulo, ese temor de llevar a sus hijos. No, llévenlos. Dios y María están felices de ver muchos niños en la iglesia. Aunque griten, aunque corran, pues son niños. Y si no los llevamos, ¿cuándo van a aprender? Si no los llevamos, ¿cómo van a aprender? Es precisamente ahí donde aprenden. Nosotros hemos tenido grupitos de niños, cenáculos de niños, y las mamás llevan niños desde 2 años, desde 2 años. Y a veces dicen, es que mi hijo está muy chiquito. No, señora, tráigalo desde brazos. El niño empieza a aprender de papá Dios, empieza a aprender de mamá María, empieza a aprender a persinarse. Así como aprendemos a hablar, a caminar, a comer, así aprendemos a rezar, a amar a Dios y a nuestra mamá María. Por eso el Señor en el capítulo 18 de Mateo nos dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y en este caso depende de los papás, depende de las mamás que lleven a sus hijos. Y de manera especial en este mes de mayo, que no se pierda este amor tierno y filial a nuestra Madre Santísima. Y por eso les quise cantar toda la canción. No crean que para lucirme, porque yo no canto bien, no es una cualidad mía el cantar, pero se los quise cantar entero, el canto con flores a María, para que si alguno no se lo sabe, se lo aprenda, para que si alguno se le había olvidado, lo recuerde, y para que crezca y nazca en nosotros o se avive ese amor a nuestra Madre Santísima. Pero esta devoción a María no es solamente un sentimiento filial, no solamente es algo piadoso que nosotros como católicos hacemos hacia nuestra Madre del Cielo, sino que todo esto tiene un fundamento en la Sagrada Escritura. Miren, hermanos, como decía yo al principio, todo fiel cristiano, todo discípulo de Jesucristo, todo católico debe alabar a María. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Vamos a leer en primer lugar la cita bíblica de Lucas 1:48. Dice así, está tomada del Magnificat. Dice así el verso 48. Bueno, voy a leer desde el 46 al 48. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues ahí tenemos, hermanos, muy claramente lo que dice la palabra de Dios. Hace un momento les decía yo que esta devoción a María, el amor a María, el alabar a María, cantarle, no solamente es por algo sentimental, sino está fundamentado en la Sagrada Escritura, en la revelación divina. Así lo explicaba el Papa San Juan Pablo II en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, en el capítulo que hablaba de su consagración a María, que se titula Totus Tuus. Decía que la devoción de él y de la Iglesia a María no es solamente algo sentimental, sino se fundamenta en el lugar que en el que Dios puso a la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Y aquí precisamente es lo que estamos viendo. Decía el verso 48, Lucas 1:48, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, me llamarán bienaventurada, me llamarán dichosa. Es lo mismo. Bendita es también decirle feliz, o beato, o beata quiere decir feliz. Cuando decimos la visión beatífica de Dios, quiere decir la visión gozosa de Dios. Un beato, una beata es quienes ya están mirando a Dios y ya están felices porque están en el cielo mirando a Dios. Entonces aquí lo que está diciendo María es que todas las generaciones le llamarán ya beata, le llamarán feliz, le llamarán dichosa, o sea, que ya está con Dios, que es santa, que ella es feliz, que ella es santísima, que ella está mirando a Dios. Todas las generaciones. Entonces, todas las generaciones, desde ese momento en que María da esta profecía hasta ahorita, tenemos que llamar feliz, dichosa, beata a María, bienaventurada, si es que somos cristianos, si es que somos católicos, si es que creemos en la palabra de Dios. Y no solamente en ese momento, sino podemos encontrar cómo en el Antiguo Testamento se nos habla muchas veces de que nosotros podemos alabar a alguien, podemos alabar a una mujer por sus obras. Y porque ese es el problema, que a veces algunas personas, por no leer la Escritura, o leerla mal, o no entenderla, o porque alguien malintencionado quiere pervertir sus corazones y sus mentes y que no alaben a María, les dicen, no, es que solamente a Dios se debe alabar, solamente a Dios se debe adorar. Y ellos juegan ahí con las palabras, porque no es lo mismo adorar que alabar, no es lo mismo adorar que dar culto, que bendecir. Entonces, ellos dicen a nadie más que a Dios, y a Dios se le da el culto de adoración, el culto de latría. De ahí viene idolatría, adorar a ídolos, o de egolatría, adorar el ego, el yo. Pero el culto de adoración, de latría, solamente a Dios se le da a absolutamente nadie más. Pero todos podemos alabar, todos podemos reconocer a alguien, ensalzar a alguien, incluso bendecir. Bendecir es decir un bien. Los papás pueden bendecir a sus hijos, podemos bendecir los alimentos, podemos desear bendiciones, cosas buenas para nuestros seres queridos, incluso a nuestros enemigos los podemos bendecir. Y podemos alabar a aquel que hace algo bueno, al que hace algo grande, al que pues ha recibido dones o talentos, lo podemos alabar, lo podemos bendecir, aquel que es bueno y virtuoso. Eso no tiene nada de malo. Entonces hay que distinguir entre el culto de latría o adoración a Dios y el culto de dulía o veneración simple. El culto de dulía es de alabar, de bendecir a un santo, una cosa sagrada, un lugar sagrado, respetarlo, alabarlo por ser algo dedicado a Dios o alguien que fue muy bueno, consagrado a Dios. Ese culto se llama dulía. El culto que se le da a Dios solamente es
latería. Y el culto que se le da a la Santísima Virgen se llama hiperdulía, o sea, una dulía, una veneración, pero mayor. No quiere decir que no sea veneración, es una veneración pero más fuerte, más grande, pero sigue siendo veneración, nunca será adoración. María es una criatura como todos nosotros, pero Dios la predestinó para ser la madre del Señor. Ella aceptó y dijo que sí, y Dios la cubrió de sus dones, la preparó con su inmaculada concepción, y ella respondió en su vida en todos los momentos, diciéndole un sí sostenido al Señor. Y por eso la alabamos, lo mismo que podemos alabar y bendecir a cualquier persona por haber hecho algo grande, por haber sido virtuoso, por haber sido bueno, por haber sido fiel a Dios, o por las cualidades o dones que tiene. Podemos alabarlo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento hay personajes que son alabados. En el libro de los Jueces, en el capítulo 5, en el verso 24, encontramos el canto de Débora. Encontramos el canto de Débora. Acordemos que los jueces son personajes mediante los cuales Dios salvaba a su pueblo. El libro de los Jueces, en pocas palabras, nos relata esa época en que llegaron a vivir a la tierra de Israel, y el pueblo luego pecaba. Entonces, cuando pecaba, venían los enemigos, los otros pueblos que estaban ahí, y sometían al pueblo de Israel. Entonces el pueblo pedía perdón y clamaba a Dios, y Dios suscitaba entre ellos un juez, un líder, un guerrero que los protegía, los libraba de sus enemigos, y volvían a tener una época de paz. Este esquema se repite en todo el libro de los Jueces, con los distintos jueces que ahí se mencionan. En este caso vamos a ver el caso de Débora, y en el cántico de Débora viene así, dice el verso 24, capítulo 5 de Jueces: bendita sea Yael, la mujer de Yeber el Kenita, bendita sea entre las mujeres, bendita sea entre las mujeres que viven en tiendas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Les suena a ustedes familiar esta frase que acabamos de escuchar? Fíjense, la vuelvo a leer. Bendita sea Yael, la mujer de Yeber el Kenita, bendita sea entre las mujeres, bendita sea entre las mujeres que viven en tiendas. Cómo ahí es alabada una mujer, cómo es bendecida una mujer, precisamente por lo que hizo para salvar al pueblo de Israel. En la historia de la salvación hay muchos personajes que participaron en el proyecto de Dios para salvar al pueblo, y todos aquellos que de alguna manera u otra participaron son alabados, son bendecidos, son reconocidos. Lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el libro de Judith, en el capítulo 13, verso del 18 al 20. Judith es aquella mujer que estaba viviendo junto con su pueblo en una ciudad llamada Betulia, y habían sido sitiados por el ejército asirio. Habían sido sitiados por el general Olórfenes, y ya no tenían alimento, ya no tenían agua, e iban a ser destruidos. Y los jefes de la ciudad habían dado la orden de que si en 3 días no los salvaba Dios, ellos iban a entregar la ciudad. Y Judith era una mujer que desde hacía 3 años y medio era viuda de Manasés, su esposo, y era muy bella, muy rica, y se había hecho en la terraza de su casa una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos en las fiestas, y ella se dedicaba a orar y a servir a Dios, y nadie podía decir nada en su contra. Y cuando escuchó lo que había
dicho los jefes de Betulia, los manda a llamar y los regaña y les dice: ¿quiénes son ustedes para poner a Dios plazos? Y si no, y decirle que si no nos ayuda, van a entregar la ciudad. Dice: que no saben que si se apoderan de nosotros caerá toda Judea y nuestro santuario será saqueado, y tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Dios nos pedirá por la cuenta de nos pedirá cuentas por la muerte de nuestros hermanos. Y entonces ella se viste de una manera muy hermosa, va al campamento del general Olórfenes del ejército asirio, y ahí, una vez que él está borracho, le corta la cabeza. Le corta la cabeza y derrota así al enemigo más poderoso del pueblo de Israel, el que iba a acabar con toda la ciudad de Betulia. Judith es prefiguración de María, que ella arriesga su vida y va, y con una acción valerosa, con fe, hecha sin temor, acaba con el enemigo de Dios. María, con su sí, no tiene muerte, no tiene miedo a la muerte, porque al decirle que sí al ángel y quedar embarazada antes de que viviera con José, podía ser acusada de adulterio y ser apedreada, ser lapidada. Y de hecho José lo pensó, porque todavía no vivía con ella y se da cuenta que está embarazada y piensa repudiarla en secreto. Pero es cuando en sueños el ángel del Señor le dice: no temas recibir en tu casa a María, porque lo que está esperando es santo, es un niño santo. Y tú serás su padre y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Judith es figura de María que arriesga su vida y va y corta la cabeza de general Olórfenes. Y así María, con su sí, con su fe, con su determinación, hace que nazca el Hijo de Dios, aquel que aplasta la cabeza de la serpiente, que ya había estado profetizado desde el Génesis 3, 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y éste te aplastará la cabeza, le dice Dios a la serpiente, mientras tú te abalanzas sobre su talón. Entonces, María logra la liberación de su pueblo, la derrota de Satanás al dar a luz a su hijo. Y entonces, una vez que ya regresa con la cabeza de Olórfenes, el pueblo alaba a María, a Judith. Y les decía yo que Judith es una prefiguración, un preanuncio de María. Y van a ver qué hermoso le dicen aquí a Judith y cómo todo esto se puede aplicar a la Virgen María. Y acordémonos cómo todo el Antiguo Testamento es una preparación para la llegada del Mesías. Todas las profecías del Antiguo Testamento nos llevan a entender lo que iba a pasar con el Mesías. Y las que se refieren a algunas mujeres se refieren a la Santísima Virgen en la medida en que cooperaron o colaboraron para el triunfo del reino de Dios. Dice así Judith 13 del 18 al 20. Leo. Osías, por su parte, dijo a Judith: hija, bendita eres tú más que todas las mujeres, y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has mostrado y siempre recordarán las hazañas de Dios. Haga Dios que siempre te celebren y que nunca te falten sus dones, porque no vacilaste en exponer tu vida por tu pueblo oprimido, y para salvarnos del desastre, tomaste ante Dios la decisión más eficaz. Todo el pueblo respondió: amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué cosa más hermosa, cómo alaban los dirigentes del pueblo, alaban aquí a Judith por haber hecho una hazaña y de esa manera salvado al pueblo. ¿Y cómo la llaman? Bendita. Bendita eres tú más que todas las mujeres. Entonces, si en el Antiguo Testamento a Judith la bendicen los líderes del pueblo,
¿Por qué la iglesia, por qué el pueblo de Dios no va a alabar y bendecir a María, que es aquella que nos trajo la salvación, que es aquella por medio de la cual llegó el Mesías, que pisó la cabeza de la serpiente? Y como le dice, bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has mostrado y siempre recordarán las hazañas de Dios. Fíjense que se parece mucho a lo que dice en el Magnificat. Dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Fíjense cómo este cántico, esta alabanza que le hacen a Judith en el Antiguo Testamento, es como una preparación, una prefiguración de la alabanza que va a ser hecho a la Santísima Virgen y todas las que se harán en el futuro, porque esa profecía: dichosa me llamarán todas las generaciones, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, o bendita me llamarán todas las generaciones, se cumplen todos los días, se cumplen desde que nosotros tomamos el rosario y empezamos a decir: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Algunos dicen que ¿por qué repetimos solamente oraciones? ¿O por qué alabamos a María? Pues lo hacemos porque lo dice la palabra de Dios, como le dijo Osías a Judith: bendita, hija mía, bendita eres tú más que todas las mujeres. Y la Virgen dijo: dichosa me llamarán todas las generaciones. Y a nosotros nos gusta por eso cumplir todos los días la palabra de Dios y llamar dichosa a María, bendita, bienaventurada, feliz, porque gracias a ella Cristo vino y aplastó la cabeza del maligno. Pues como verán ustedes, la alabanza a María, el rezar el rosario a María todos los días, el repetir tantas veces al Ave María, no es fruto de un sentimentalismo piadoso nada más, o de una costumbre popular, no. Como decía el Papa San Juan Pablo II en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, se fundamenta en la verdad revelada por Dios en la Sagrada Escritura. Es el culto que nosotros, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, le debemos de dar a aquella que fue el medio para que llegara la salvación para nosotros, a aquella que fue el instrumento para acabar con el enemigo de todos los hombres, el enemigo de todas las almas, Satanás. Y por eso la alabamos y la bendecimos. Ahora pasamos a otra cita bíblica del Antiguo Testamento, Proverbios 31, del 30 al 31. Proverbios 31, del 30 al 31. Dice ahí: el encanto es engañoso y la belleza pasa pronto. Lo admirable en una mujer es la sabiduría. Reconózcale el trabajo de sus manos y un público homenaje merecen sus obras. Palabra de Dios. Entonces, el capítulo 31 de Proverbios, versos del 30 al 31, nos dice que la mujer debe ser alabada por su sabiduría. Dice: el encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable en una mujer es la sabiduría. Reconozcan el trabajo de sus manos, un público homenaje merecen sus obras. O sea, nosotros podemos y debemos alabar a la mujer por sus obras. Debemos de reconocer en una mujer su sabiduría. Debemos reconocer en una mujer su temor a Dios, su virtud, su santidad.
Entonces, si esto lo podemos hacer con una mujer normal, llámese nuestras hermanas, mujeres, esposas, madres, hijas, si podemos alabar a las mujeres por su sabiduría y podemos homenajearlas, alabarlas, bendecirlas, reconocerle por sus obras, cuánto más a la Santísima Virgen. Nosotros, los católicos, podemos y debemos hacer un público homenaje a María por sus obras. ¿Por qué? Por su sí, por su fe, por quererle a Dios, por no temer, por entregarse a la voluntad de Dios, por cooperar en el plan divino de salvación. María merece ser alabada. Un público homenaje merecen sus obras. No solamente es de que sí puedo alabarla, yo debo de alabarla si en verdad soy cristiano. Yo debo de alabarla si en verdad creo en la Escritura, si en verdad soy discípulo de Jesucristo. Porque por lo que ella hizo, llegó a mí la salvación y a todo el género humano. Entonces, si le seguimos buscando, hermanos, vamos a darnos cuenta cómo toda la Sagrada Escritura nos habla de la alabanza que merece María, no solamente que podemos darle, sino la que merece. Y encontramos la explicación profunda de todo esto, de este misterio, y cómo el verdadero creyente y el verdadero discípulo de Dios, si es que tiene el Espíritu Santo, va a alabar a María. Y lo podemos encontrar en el texto de la visitación, que es Lucas 1:39, de Lucas 1 del 39 al 45. Entre los misterios gozosos, nosotros recordamos siempre la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, que está narrado en el capítulo 1 de Lucas, versos del 39 al 45. Y dice así: Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este texto de Lucas encontramos lo primero, que llega María a la casa de Zacarías, esposo de Isabel, y saluda a Isabel. Y al oír Isabel su saludo, el niño da saltos en su vientre e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Entonces, María queda llena del Espíritu Santo. Por el saludo, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y lo mismo el niño en su vientre empieza a dar brincos por el saludo de María. Después de ese momento, Isabel exclama, dice, y exclamó en alta voz, el verso 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, para poder alabar a María, se tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Es después de que saluda María a Isabel, cuando está llena del Espíritu Santo, es entonces cuando Isabel exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces nos damos cuenta que si alguien no tiene al Espíritu Santo, no va a alabar a María. Para alabar a María se tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermanos? Es importante esto. Y quizá por eso nuestros hermanos a veces no la alaban, porque no están llenos del Espíritu Santo, sino que entienden o quieren entender solamente
con la razón humana, las escrituras. Y humanamente uno no puede entender las escrituras, porque todas las escrituras son de inspiración divina. Por eso nadie puede explicarlas solamente con la luz de su razón natural. Pero llenos del Espíritu Santo las podemos entender. Y fue lo que hizo Isabel, fue lo que le pasó. Después de que María la saluda, queda en ese momento llena del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Inmediatamente exclama en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fíjense que alaba a María y alaba a Jesús. Pero una cosa curiosa, en el texto griego dice, utiliza una palabra para decir alabar o bendecir. En griego es eulogemene. Dice, eulogemene si engina y si. Dice, bendita tú entre las mujeres, eulogemene. Pero ella bendice, ella eulogemene a María, y con la misma palabra bendice a Jesús. No se pone a hacer una distinción. Yo te alabo, María, con alabanza de Dulía, y te alabo, Jesús, con la alabanza, y alabo a tu Hijo con alabanza de latería. O sea, no se pueden hacer distinciones, sino que ella alaba a Jesús y alaba el fruto de su vientre. El Espíritu Santo hace que brote de ella simplemente una alabanza a María, lo mismo que a Jesús. No se pone a hacer distinciones de que si es de alabanza de latería, o si es de simple veneración, o de superveneración, o sea, de hiperdulía, sino simplemente alaba. Es el Espíritu Santo el que hace a la gente ir a María, alabar a María. Que en el mes de mayo le canten a María, que en el mes de mayo le ofrezcamos flores. Y algunos dicen, ¿y por qué le rezan tanto? Dice el texto que Isabel exclamó en voz fuerte o en alta voz. O sea, no dijo así simplemente, así discretamente, ay, bendita tú entre las mujeres. No, fue un grito, una exclamación de alegría. Y por eso, cuando la gente va a cantarle a la Virgen las mañanitas, cantan, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, con toda la fuerza de su corazón, con toda la emoción en su pecho, con todo el amor y fe. Cantan la guadalupana y lo cantan 1000 veces, 10,000 veces se escucha ese día. Bueno, se escucha como 10 millones de veces. ¿Por qué digo 10 millones de veces? Porque la cantidad de peregrinos que pasan ese día por la Basílica de Guadalupe, me parece que anda, sí son como cerca de 10 millones de personas, no sé, no tengo la cifra ahorita exacta, pero me parece que anda por los 10 millones de personas que visitan la Basílica de Guadalupe solo en un día, antes del 12, lo que es 10, 11, 12 de diciembre, y pasan y todos cantan la misma canción, y la cantan no una vez, sino muchas veces en su recorrido. Entonces tendríamos que multiplicar, supongamos, 10 millones. Si la cantaron 80 veces, tendríamos que multiplicar 10 millones por 80 veces que cantaron la canción. Bueno, vamos a ponerla bajita, 20 veces que cantaron la guadalupana. 20 veces durante toda la procesión que hicieron. Entonces 20 por 10 millones serían 200 millones de veces. Exclamaron en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién hace eso posible? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve a la gente a alabar en el mes de mayo a María? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que hasta los niños de pecho, como dice la Sagrada Escritura, de los niños de pecho ha sacado una alabanza en contra de tus enemigos? ¿Quién hace que hasta los niños de pecho vayan a cantarle a María y a ofrecerle flores?
el Espíritu Santo. Y ahí va el niño chiquito y le dan una flor y mira la flor y mira a la Virgen, va y señala a la Virgen y dice, María, María. Es el Espíritu Santo el que, aunque el niño no termina de comprender, no termina de aprender a hablar, ya está dándole una flor a María. Y esto me lo pueden decir las mamás si es verdad o no. Ve el niño a María y la señala. Y dice, María, María. Y la señala. Ya entiende que es alguien a quien ama, a quien ama, a quien está conociendo y siente en su corazoncito a Dios, se siente atraído por esa figura y por esa mamá, por ese personaje que está representado en esa imagen, pero algo siente. Sí o no, las mamás lo pueden asegurar, se dan cuenta de eso cuando llevan a su niño a la iglesia. Pero eso depende de los papás, que los eduquen y que los lleven a la iglesia. Por eso es tan importante el mes de mayo, hermanos. Lo mismo que el mes de octubre, otro mes dedicado a María. Y fíjense que los papas a lo largo de los siglos sacaron varios documentos pontificios donde hablaban del mes de mayo y donde hablaban del mes de octubre, el mes del rosario. No crean que es invención de algunas viejitas del catecismo o de algún párroco por ahí así muy sentimental. No, los papas sacaron varios documentos sobre el culto, la devoción que se le da a María en el mes de mayo y en el mes de octubre. Así de importante es este tema. Y cuando nosotros enseñamos a la gente a amar a María, a alabar a María, a dedicarle estos 2 meses y si podemos todos los días a bendecirla, como la bendijo Isabel, María nos bendice. María siempre responde nuestro saludo. Cada vez que le decimos Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, siempre María lo responde ese saludo. Y al responderlo quedamos llenos del Espíritu Santo. Y si tú la saludas una vez al día, te va a saludar una vez al día. Pero si tú la saludas con el rosario 50 veces te va a responder María y 50 veces te irás llenando del Espíritu Santo. Hermanos, esto viene en la Biblia, no es invento de una viejita, no es invento de un papa o de un santo, viene en la Sagrada Escritura, pero solamente si estamos llenos del Espíritu Santo es que podemos alabar a Jesús y a María. Y alabando a María, alabamos a Jesús. Es bien curioso eso, que primero, dice San Luis María Griñón de Montfort, dice, primero bendice a María, bendita tú entre las mujeres, y luego bendice a Jesús, y bendito el fruto de tu vientre. Y es que dice San Luis María Griñón de Montfort que si queremos en verdad alabar y bendecir a Jesús, alabar y bendecir a Dios como se debe, primero tenemos que hacerlo con María. Tenemos que alabar a María para que ella nos enseñe cómo alabar correctamente a su Hijo Jesús. Y por último, ya para terminar, hermanos, dice en el verso 43, insisto, llena del Espíritu Santo, o sea, llena del Espíritu Santo, dice Isabel, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, Isabel reconoce su nada, reconoce su pequeñez y dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Ella era un personaje importante, una persona de importancia, era esposa de uno de los sacerdotes, de Zacarías, del padre del Bautista. Ella no dice, oye, qué bueno que vas a venir a mi casa, yo que soy la esposa del sacerdote Zacarías, yo que soy la madre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, oye, qué bueno que vienes a mi casa. No, Isabel se humilla ante María y dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Que venga a mi casa, que venga a verme, la madre de mi Señor. Hermanos, ahí está la clave. La soberbia nos impide
reconocer a María. La soberbia nos impide amar a María. ¿Y quién es el que promueve la soberbia? ¿Quién es el padre de la soberbia, de el no reconocer humildemente nuestro lugar frente a Dios? Es Satanás. Satanás, su pecado fue la soberbia, que al verse tan bello como lo hizo Dios, quiso ser como Dios. Dijo, ¿por qué voy a estar yo aquí abajo? Yo quiero estar allá arriba. Fue la soberbia, el sentirse más grande que Dios. Hermanos, la soberbia puede impedir que nosotros nos demos cuenta el lugar que María tiene en la historia de la salvación. Satanás nos engaña y nos hace creer que somos más, que despreciemos y humillemos a nuestros hermanos o a la gente sencilla. Es que ellos no saben, es que ellos son ignorantes, es que ellos no pueden, y que nos sintamos grandes. Y luego decimos, por eso alaban a María, por eso rezan el rosario, porque ellos no han estudiado teología. Es Satanás el que inspira esas ideas, porque el Espíritu Santo inspira humildad, hace que Isabel diga, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y termina el pasaje Isabel diciendo, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María es dichosa, María es feliz, María es beata, María es bienaventurada. ¿Recuerdan ustedes las bienaventuranzas que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5? Dice, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los compasivos, felices los de corazón limpio, felices los que trabajan por la paz, felices los que son perseguidos por causa del bien, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. María es la primera en ser feliz, en ser dichosa, en ser bienaventurada. Entonces, si alguien dice, es que Jesús despreció a María, es que Jesús, cuando lo van a buscar María y sus hermanos y le dicen, ahí están afuera tu madre y tus hermanos, y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y dice, ahí está despreciando a María. No, no es eso, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que para el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, en esta nueva realidad del Evangelio, del reino de Dios, no cuentan los parentescos. No es porque soy el sobrino del sacerdote, el primo de la monjita, el sobrino del obispo. Ante Dios no hay palancas. No importa que soy la madre, el hermano, el primo del Mesías. Lo que cuenta para entrar en el reino de Dios es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Y quién fue la primera que la escuchó y la puso en práctica? La Santísima Virgen María. Ella es la primera en poder ser llamada feliz. Felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los compasivos, felices los de corazón limpio. Felices los que trabajan por la paz, felices los que son perseguidos. Jesús es la bienaventuranza misma. Él es quien vive de manera personal las bienaventuranzas encarnadas. Él es la bienaventuranza encarnada, lo mismo que la Santísima Virgen. Ella es la que está retratada aquí en las bienaventuranzas, ellos dos, en el capítulo 5. Entonces, Jesús nunca desprecia a su madre. Cuando le llama mujer, era un modo de hablar, nunca la desprecia. Nunca la desprecia y por eso Isabel la llama en el versículo 45 de Lucas, la llama dichosa. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Bueno, hermanos, pues que pasen todos unas buenas noches, que Dios los bendiga y todo este mes de mayo vamos a alabar y bendecir
a nuestra Madre Santísima. Todo este mes de mayo vamos con el rosario a ofrecer flores, a María, que Madre nuestra es, y a propagar este amor y esta devoción a la Santísima Virgen, y estaremos cumpliendo la voluntad del Señor, estaremos haciendo lo que la Biblia nos dice, y no dejemos de llevar a todos los niños que podamos, a nuestros hijos, vecinitos, a todos los niños, promover el ofrecimiento de flores. Mayo, mes de María. Que Dios los bendiga, hermanos, a ustedes y a todas sus familias, y Dios mediante nos escucharemos la próxima semana. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.